ahora la palabra a la senadora Mónica Arriola Gordillo para presentar punto de acuerdo que exhorta a las autoridades educativas federales y del Estado de Guerrero a garantizar el derecho de niñas y niños a la educación, así como la protección, seguridad y reparación del daño de las maestras y maestros que han sido víctimas del delito. Sonido, por favor. Gracias. ¿Cuál es el primer elemento que les viene a la mente si se cuestiona que necesita un Estado para moverse, desarrollarse o crecer? La educación, como el componente central para el éxito de un país, es por todos conocido. Ha sido motivo de luchas, batallas y de innumerables discursos políticos. Lamentablemente, la educación tiene una contundente dualidad que define a cualquier país, ya que con ella todo, sin ella nada. Su poder permite a las sociedades progresar y armonizar. Su ausencia representa el freno total de su gente. En la medida en que la gente de un país se preocupe por la educación de sus niños, demuestra que tanto quiere a su nación. Esa frase asigna una responsabilidad directa a todos los gobiernos con el futuro de su pueblo. Actualmente vivimos una dolorosa realidad que nos marca de golpe. Pone en evidencia que la legislación nacional e internacional en diversos estados es letra muerta. Guerrero, como si hubiera sido poco lo que ha sufrido en los últimos meses, se encuentra al margen de los avances y mejoras que se han desarrollado en otras entidades federativas. Es uno de los 3 estados con los más altos rezagos en materia educativa. Los habitantes de la región de la montaña guerrerense se ven obligados a desplazarse para contratarse como jornaleros agrícolas junto con su familia, obligando a los menores a dejar las escuelas de sus comunidades. Esto les impone peligrosas condiciones a su formación, debido a que en las regiones a donde llegan no existen escuelas adecuadas para continuar con su educación. Además, los delincuentes se han hecho del control de las escuelas. Exigen cuotas mensuales del salario y del aguinaldo de los maestros. Han logrado obtener las nóminas de los docentes, colocándolos en una grave situación de vulnerabilidad. Indefensos ante los criminales, los maestros y las maestras guerrerenses, como muchos otros ciudadanos más, no tienen a quién recurrir. Pues es hora de que se sepa que aquí, en el Senado de la República, sus gritos y sus reclamos se escuchan y se escuchan claro. Que la inseguridad y la violencia haya obligado a 198 planteles de educación básica a suspender actividades una semana, por decirlo menos, es insostenible. Dolerse al oír los hechos anteriores no sería una reacción exagerada. Cuando un gobierno no puede garantizar ni la calidad ni la seguridad en el ejercicio de un derecho como la educación, su pueblo está condenado. Hay que reconocer que las autoridades han sabido reaccionar ante la violencia, tomando medidas como el envío de más de 1,000 elementos castrenses a resguardar más de 100 escuelas de educación básica. Sin embargo, reconociendo a su vez la labor del ejército, esto solo puede ejercerse como una medida precautoria y temporal, ya que las instituciones armadas no pueden cumplir de manera permanente con este tipo de tareas correspondientes a las autoridades civiles. La captura de los presuntos responsables de los homicidios, secuestros y ataques a las escuelas es un paso, pero no un triunfo. Las soluciones no son fáciles, no son rápidas y definitivamente no son armadas. Así como se ha planteado en otros estados que han tenido problemas de inseguridad graves, debe de existir una estrategia que prevea el desarrollo integral del estado de Guerrero. La visión de corto plazo con soluciones frágiles ya no la podemos aceptar. Todos conocemos sus consecuencias, las estamos sufriendo día a día. Es obligación de todos el que las niñas y niños que van a la escuela solo deban concentrarse en una cosa, en sus estudios. Ello no debe tener que caminar
largas distancias para poder recibir educación. No deben preocuparse por la falta de infraestructura adecuada, ni por la falta de atención del gobierno, pero mucho menos por el temor a ser víctimas de la violencia. Las maestras y los maestros realizan una tarea no solo loable, pero fundamental. Son el motor de nuestro país y lo mínimo que debemos hacer como Estado es garantizar la absoluta seguridad en el desempeño de su labor. ¿Qué debemos sentir al ver carteles de los educadores que exclaman: los maestros queremos trabajar, pero sin miedo a que nos maten? ¿Qué debemos pensar ante una manifestación en la cual unos 700 maestros y maestras nos dan el mensaje: descanse en paz, maestro Víctor? En este punto de acuerdo, propongo se exhorte a las autoridades educativas federales y del Estado a que promuevan las acciones necesarias y generen las condiciones en materia de seguridad en las instituciones educativas y sus alrededores para garantizar el derecho a la educación de calidad a las niñas y los niños del Estado de Guerrero. Así también que garanticen la seguridad y la protección de la vida, patrimonio de los maestros y maestras del Estado de Guerrero. Y por elemental justicia, que el gobierno del Estado de Guerrero y las autoridades del municipio de Acapulco formulen políticas de atención y reparación del daño a los maestros y maestras que han sido víctimas del delito en el cumplimiento de su labor docente. Compañeras y compañeros senadores, quiero culminar esta proposición no con un llamado ni con una frase, sino con dos preguntas que espero los marquen. ¿Qué es la educación? Un derecho humano y constitucional, la escalera de una prosperidad, el arma pacífica de los pueblos, el ecualizador más eficiente, el portón a las posibilidades y la llave a la igualdad y al bienestar colectivo. Solo eso. ¿Cómo debemos defenderla? Con todo lo que tenemos. Por eso hoy pongo ante ustedes este punto de acuerdo para que se vote de urgente y obvia resolución para los niños, niñas, maestras y maestros del Estado de Guerrero. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora. Tal como ha sido, senador López Brito, para sumarse al punto. Muy bien. Gracias. También gracias. Como ha sido solicitado por la senadora y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de considerarse de urgente resolución. Se consulta en votación económica a la Asamblea si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano. Vuelvo a preguntar nuevamente, dado que se les solicita a los senadores y las senadoras expresar su votación. Consulto nuevamente a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la urgente resolución y se pone a discusión el anterior asunto. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano. No se considera de urgente y obvia resolución porque son 2/3. Senadora Arreola. Permítame. De nueva cuenta. Porque hay dudas sobre la misma. Por favor, acérquese al micrófono, senadora, para que le podamos escuchar. Pediría la votación nominal, si es tan amable, porque tengo duda sobre la misma. Si necesita ser respaldada por 5 senadores, que está ya el respaldo. Ábrase el sistema de votación por 3 minutos para recibir